Pues vamos a orar, oremos. Padre, aquí estamos una vez más en esta mañana, invocando tu nombre, Señor, y suplicándote que nos asista en este momento donde vamos a reflexionar en tu palabra, Señor, la cual es la que edifica nuestras vidas, la que nos deja saber cuál es tu voluntad. Te suplico, mi Dios, que guíe a tu siervo en este momento y que prepare cada corazón para que tu palabra pueda cumplir el propósito para el cual fue inspirada. Te suplico, mi Dios, todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén. La esperanza que sustenta la fe de los hijos de Dios es el tema de la reflexión que tenemos hoy. Y lo vamos a hacer en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en los primeros 3 versículos. La esperanza que sustenta la fe de los hijos de Dios. La esperanza es algo que no solamente es un sustento para la fe, sino que en la vida los seres humanos nos movemos siempre esperanzados cuando tomamos un camino o cuando emprendemos un proyecto de vida, esperanzados de lograrlo, esperanzados de lograr las metas. Cuando nosotros iniciamos una vida como individuo, si es en el plano intelectual, nosotros estudiamos, vamos a la escuela con la esperanza de graduarnos, de lograr una meta intelectual. Cuando emprendemos un proyecto de familia, nosotros conocemos a alguien y contraemos matrimonio, hacemos una vida con esa persona con la esperanza de tener una familia y de tener una vida estable. Y así es en todas las cosas, ¿no? En las cosas puntuales de nuestra vida como en las cosas pequeñas. Cuando muchas veces si compramos una propiedad lo hacemos con la esperanza de hacer una inversión para el futuro. Siempre hay los pasos que damos, la esperanza está envuelta y hay un elemento que nos motiva a mirar hacia una meta. Igualmente la vida cristiana, el Hijo de Dios que ha creído en Jesucristo también vive no solamente por la fe la tenemos de que lo que creemos va a pasar, de que lo que creemos es real. Ahora, dentro de esa fe hay una esperanza que la sustenta. Y eso es lo que describe en estos primeros 3 versículos del capítulo 14 de Juan. O sea que toda la persona que ha decidido entregar su vida a Cristo y que ya se considera ser un hijo de Dios por Jesucristo, esta persona debe obedecer su palabra, debe obedecer sus mandamientos, debe anhelar obedecerlo, y esta persona, por ende, pasa a ser un hijo de Dios. Pero los hijos de Dios, aunque tienen promesa de que Dios cuida de ellos, de que Dios cuida de nosotros, tenemos esa promesa. La Biblia dice que Dios cuida de los suyos. La Biblia enseña de que Dios cuida de sus hijos y que guía sus vidas. Nosotros sabemos por la palabra, por las promesas de la Biblia, que Dios nos cuida y que Dios nos guía en nuestras vidas. Pero eso no significa que nosotros no vamos a confrontar situaciones. Eso no significa que no vamos a afrontar problemas. Eso no significa que no vamos a padecer enfermedades. Eso no significa que no vamos a tener preocupaciones. Dios, como conocedor de todas las cosas, sabe y sabía que sus hijos iban a tener preocupaciones, independientemente de que fueran hombres y mujeres de fe. La fe no implica ausencia de preocupación. Vivir por fe no es vivir sin preocupaciones. Ahora, hay un elemento que es el que vamos a reflexionar en la mañana de hoy con la ayuda de Dios, y es el que Jesucristo señala en estos primeros 3 versículos de Juan 14, al que hace un señalamiento a que lo evitemos y a que no le demos cabida en nuestro corazón. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Juan 14 y vamos a ver la conversación de Jesucristo aquí con los discípulos y por consecuencia para nosotros. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente para los que tienen Reina Valera, y lo voy a leer en las 2 versiones también. Primero Nueva Traducción Viviente y después Reina Valera. Dice la Nueva Traducción Viviente, Juan 14, versículo 1 al 3.
hablándole a sus discípulos: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso le habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y dice la Reina Valera del 60, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando vemos la primera parte de este versículo 1 de Juan 14, vemos cómo Jesucristo nos pide que evitemos la turbación, evitemos estar turbados. Jesucristo comienza con las palabras: no se turben sus corazones, dice la Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente, un poquito ya, un lenguaje más actualizado, dice: no dejen que el corazón se le llene de angustia. En muchas ocasiones hemos estado poniendo la palabra y llamando a la atención de este mal que está acabando con la humanidad al día de hoy, que se llama ansiedad y estrés. La ansiedad y el estrés está acabando con la sociedad por las diferentes situaciones que la gente vive, personales, de salud, familiares, económicas, laborales, diferentes cosas que la gente vive. En el caso de la conversación del Señor con los discípulos estaban preocupados porque ya el Señor estaba anunciando su partida. Y ellos que están con su maestro, que entienden que están en el camino correcto, que están frente al Mesías, al Hijo de Dios, a la persona que guía sus vidas, ahora dice que se va, porque ellos no entendieron totalmente el mensaje cuando caminaban con Él. Y en ese momento donde su corazón te entristece, en ese momento donde su corazón se llena de preocupación, el Señor llama la atención y le dice: no se turben sus corazones. En otro lenguaje, el otro lenguaje de la Biblia dice: no dejen que su corazón se le llene de angustia. Y eso pasa con mucha frecuencia. Es prácticamente a veces inevitable que una persona cuando entra en niveles de estrés y problemas no se angustie, no se preocupe, porque a veces no es una cosa, a veces una y la otra, y se va sumando y se van sumando y se va creando una bola de nieve en la vida de una persona. Personas a veces que no llegan las preocupaciones por ser desorganizados ni por tener vidas fuera de control, sino cosas que van sucediendo en sus vidas, que van marcando y que van trazando una línea en su vida. Y la preocupación, la angustia, es algo que nuestra mente, cuando le damos cabida y no procesamos eso con la ayuda de Dios en Jesucristo, eso va alejándonos del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la angustia comienza a controlarnos es porque nuestros ojos están puestos solamente en el aquí, en el presente, porque nuestros ojos están fijos en este tiempo temporal que estamos viviendo en esta tierra. Es uno de los retos más grandes que tenemos los cristianos, aprender a desarrollar una mentalidad de la vida eterna. Y es entendible en lo humano porque vivimos aquí en la tierra. Pero es lo que el Señor nos pide. El Señor nos pide a nosotros que aprendamos a conocer, a aprender, a anhelar las cosas del cielo. Porque aquí esto es temporal. Por eso usted ve que a veces tenemos tanto apego a las cosas. Tanto apego. Los discípulos estaban muy apegados a su maestro porque no entendían el mensaje. ¿Estaban incorrectos ellos? No estaban incorrectos en su totalidad. El Señor no le decía: no tengan apego a mí,
o no se entristezcan, no. Lo que le dice es que no se turben. No se turben, no dejen que el corazón se le llene de angustia. Hay personas que a veces usted los ve hablando, sentados, y tienen constantes movimientos en los pies o en las manos, o no pueden estar quietos, van aquí, van allí, no pueden tener un momento de tranquilidad, porque se mantienen en una constante angustia. O no pueden estar, por ejemplo, tener una conversación con alguien sin hablar constantemente de sus problemas. No pueden hablar un tema edificante sin estar solamente hablando de todos los problemas que tienen en su vida, porque su mente se mantiene angustiada. A veces yo digo, hay personas que están tan cargadas, tan rebotadas de problemas, que si usted abrió un chin esa válvula, esa persona va a encontrar un desahogo inmediato. Pero no es con uno ni con otro, esa persona se va a desahogar con todo el que encuentre, porque la angustia que carga consigo es muy grande. Las preocupaciones le embargan su mente. Y a esto es aquí donde Jesús quiere que los hijos de Dios, que las personas que seguimos a Jesús, que somos discípulos de Él, que somos seguidores de Él, aprendamos a que nosotros vivimos por fe y que esa fe está sustentada en una esperanza futura, no presente. Y aunque Dios cuida de nosotros, aquí en la tierra nosotros vamos a tener dificultades. Aunque nos advierte que tendremos pruebas que son necesarias. El Señor nos dice a nosotros, ustedes van a tener pruebas y estas pruebas son necesarias. Y te va a decir, ¿cómo necesarias? Sí, la Biblia nos enseña. El mismo Jesús nos advirtió que en esta tierra, aquí en la vida, vamos a tener pruebas y que esas pruebas son necesarias para el cristiano. Miren lo que dice la Biblia en el capítulo 16 del Evangelio de Juan y versículo 33. Jesús aquí hablando acerca de este tema de las pruebas que los cristianos vamos a tener. Dice, les he dicho todo lo anterior, o sea, después de una conversación, les he dicho todo lo anterior para que en mí, dice Jesucristo, ustedes tengan paz. Aquí en el mundo, ustedes tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense porque yo he vencido al mundo. En otra versión de Biblia, Reina Valera dice que en el mundo tendremos muchas pruebas. Aquí el Señor está diciendo, miren, ustedes aquí van a tener muchas, pero muchas tribulaciones y tristeza, van a tener pruebas, van a tener dificultades. Una advertencia, no hay un ser humano en esta tierra, un hijo de Dios, que no tenga situaciones, que no tenga pruebas. El mismo Señor lo advierte para que sepamos que eso va a ser parte de nuestra vida. Ahora, cuando vamos a ver cómo el Señor inspira al escritor del libro de Santiago, en su capítulo 1, para decirnos a nosotros cuál es el propósito, por qué nosotros tenemos que tener pruebas. Si ya yo soy un hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesucristo, si ya yo soy una persona arrepentida, redimido, cambiado por la sangre de Jesucristo, lavado por Él, ¿por qué yo tengo que tener pruebas? Porque es necesario. Dice el libro de Santiago en su capítulo 1, versículo 2 al 4, aquí Santiago advirtiendo, inspirado por Dios, como toda la Biblia, advirtiendo el por qué es necesario, por qué nosotros debemos vivir y tener pruebas en la vida. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Oiga lo que está diciendo Santiago, que cuando tenga problemas que se alegre. Considérelo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Lo que Santiago está diciendo aquí es que en el proceso de la vida de un cristiano,
cuando usted se encuentra en momentos difíciles, de dificultad, cuando usted se encuentra en momentos de prueba, y ya como usted siendo una persona de fe, aquí entonces usted va a desarrollar la constancia, o sea, su permanencia en el Señor. Porque usted ha creído en Jesucristo, usted ha creído en la palabra de Dios. Y como usted es una persona que ha creído en Jesucristo, que ha creído en la palabra de Dios, entonces ahora usted se va a apegar a esa fe y a esa esperanza que usted tiene en Él. Y esa fe y esa esperanza lo va a hacer mantenerse firme. Cada vez más usted va a desarrollar una constancia. Usted va a afirmar sus pies sobre eso que usted ha creído. Cuando no es así, cuando una persona no tiene su fe puesta en Jesucristo, cuando una persona no tiene la esperanza de lo que debe vivir un cristiano no vive solamente por el presente, sino también para el futuro. Un cristiano maduro, una persona que entiende la salvación, que entiende el plan de Dios, entiende que la meta de todo hijo de Dios no está aquí en la tierra. Es todo lo contrario. La meta de todo hijo de Dios es esperar ese día que llegue al cielo y vea a Jesucristo cara a cara. La meta de un cristiano es anhelar ese día que vaya a la presencia del Señor. Y fíjese lo irónica que es la vida. Nadie quiere morirse. Nadie quiere morirse porque no fuimos creados para la muerte. No fuimos creados para morir. Ahora, así como humanamente hay un apego a este cuerpo, espiritualmente debemos entonces desarrollar ese músculo espiritual. Y a eso se refiere Santiago aquí. En esos momentos de prueba, de dificultad, donde nosotros nos vemos cara a cara con ciertas realidades, donde aquí nada es nada. Las cosas son temporales, las cosas se terminan, las cosas se acaban. Lo que usted cree algo hoy como algo muy grande, mañana se da cuenta que no era tan grande. Lo que a usted quizás le acabó con sus nervios por años, por meses, después cuando usted adquiere más madurez, usted dice, wow, si yo pudiera volver atrás en el tiempo, hubiera hecho esto así, no hubiera cometido este error, o no lo hubiera hecho esto de esta manera. Si yo pudiera regresar en el tiempo, muchas personas hacen ese tipo de análisis. Yo digo, quizás si regresa el tiempo lo hubiera hecho peor. Porque la importancia aquí, hermano, a veces no está, y amigos, no está solamente en cómo yo lo proceso, sino en quién yo lo proceso. Por eso los hijos de Dios debemos de vivir cada día de nuestra vida viendo a Dios en cada circunstancia, sabiendo que nosotros vivimos, profesamos y practicamos una fe con la esperanza de que un día vamos a llegar al cielo, de que este tiempo aquí en la tierra es un tiempo temporal, es un ejercicio de vida temporal. Y cada vez que uno predica de esto, cada vez que uno habla de esto, quizá mucha gente en la cabeza le da dos vueltas porque no es algo que se predica muy común. Es el ensayo temporal que tenemos en esta tierra esperando un día estar en la eternidad con nuestro Señor. Y los cristianos tenemos que escudriñar más estas verdades, tenemos que cada vez más apegarnos a esta verdad porque eso es lo que le da al ser humano, a la persona, al Hijo de Dios, lo que le da firmeza, constancia. Por eso Santiago habla en estas palabras, con estas palabras que habla aquí en Santiago 1. Cuando él dice que nos alegremos de estar en prueba. ¿Quién se va a alegrar de sufrir? ¿Quién se va a alegrar de tener problemas? Yo creo que humanamente la petición de Santiago hay que tener o demasiada espiritualidad o no estar muy bien de la cabeza. Alegrarse cuando usted tiene problemas. Alegrarse cuando usted sufre. Es como contradictorio. En otra versión de la Biblia dice que tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. O sea que, ahora, ¿qué es lo que está queriendo referir? No es a que seamos masoquistas ni a que anhelemos el dolor y el sufrimiento. Es que miremos lo que viene detrás del sufrimiento, del dolor, de las situaciones. ¿Viene qué? Cuando una persona es un hijo de Dios y está pasando por esos momentos difíciles, entonces usted hace un ejercicio de fe y usted
crea constancia, porque usted reafirma cada vez más su fe. Usted cada vez más solidifica su vida en la fe en Jesucristo y no en lo que usted puede hacer o en lo que el sistema puede hacer o lo que nadie humanamente puede hacer, sino en lo que el Señor ha prometido que va a hacer y que lo hará. Usted enfoca sus ojos en eso, aunque humanamente sus ojos estén viendo lo que estén viendo, usted está enfocado en lo que Dios ha prometido y cuál es su destino final, cuál es el plan de Dios para cada uno de sus hijos. Por eso Santiago habla en estos términos. Por eso dice cuando termina aquí en el versículo 4 de Santiago 1, así que dejen que crezca, o sea, dejemos que crezca la permanencia en nosotros. Pues una vez que la permanencia, la constancia se haya desarrollado, serán perfectos y completos y no les hará falta nada. Se está refiriendo a que una vez que nosotros estemos listos, como cuando un soldado es entrenado para la guerra y es entrenado en los diferentes escenarios, ese soldado pueden venir los tiros por la derecha, por la izquierda, por el frente, por detrás, y está entrenado, porque tiene lo que se llama aquí la constancia. Una persona constante, su fe no va a depender de circunstancias, su fe va a depender de la esperanza que tiene en Cristo Jesús. No depende de cosas momentáneas, no depende de circunstancias aquí terrenales, depende del Dios en el cual ha creído. Miren, a veces hay fibras del ser humano que cuando son tocadas, hay muchas personas que se le destruye literalmente la vida. Yo he visto personas que la muerte de alguien que aman, el padre, la madre, un hijo, la pérdida de un bien que le costó mucho, adquirieron algo que le costó mucho, le tomó mucho sacrificio, lo perdieron y ya caen a veces en unas depresiones profundas cuando pierden esto o cuando pierden una persona que aman mucho. Y ahí es donde entra las palabras de Santiago, la constancia. No es que no vamos a sufrir porque el Señor ya lo advirtió. Dijo, sí, ustedes van a tener sufrimiento, ustedes van a tener dificultades. Ahora, por eso comienza diciendo, ahora no dejen que su corazón se angustie, no se turben sus corazones, crean en Dios, crean en mí, dice Jesucristo. Cuando la preocupación, cuando la angustia comienza a arropar el corazón de una persona, el consejo de Jesucristo es, crean en Dios, crean en mí. Crean en Dios Padre que me envió y crean en mí, en Dios el Hijo, que es el que físicamente ustedes están viendo, que es el que físicamente ha venido a la tierra en forma de hombre, que es el que se hizo hombre para padecer lo que ustedes también padecen. Donde no hay una excusa de decir, porque Dios es Dios no sabe lo que padecemos nosotros como humanos. Sí, Dios sí lo sabe, porque en Jesucristo Dios se hizo hombre y Dios conoce todas nuestras necesidades. Dios sabe en Jesucristo todo lo que nosotros padecemos, sentimos y deseamos, porque fue 100% hombre. Entonces Dios en su misericordia nos invita a que mantengamos los ojos abiertos y a que cuidemos nuestro corazón de que no se llene de angustia, de que no se turbe, a que nos mantengamos constantemente reflexionando en la palabra de Dios, que es la que nos da paz, como decía el Evangelio de Juan en su capítulo 16. El libro de Isaías dice lo mismo. El profeta Isaías, inspirado por Dios, en un momento donde hace un análisis de todas las circunstancias que está viviendo el pueblo de Dios, él hace un análisis profundo y dice, Señor, tú vas a guardar en una completa paz aquellos que sus pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. Es la confianza en el Señor. Independientemente de lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, es la confianza en el Señor, que no es algo tan fácil de ejercitar muchas veces, porque nuestra humanidad tiene una lucha por imponerse. Y es esa confianza
donde el Señor en su palabra, de diferentes formas, con diferentes personas que inspiró para que nos trajeran el mensaje, nos deja saber, confíen en mí. El mismo Jesucristo textualmente dice, crean en Dios, crean en mí. Desde, fíjese, Isaías, desde el Antiguo Testamento, viene diciendo, inspirando al Señor para que nosotros sepamos que el Señor va a guardar en una paz completa a toda persona que completa y genuinamente confíe en Dios de corazón. A toda persona que deposite su corazón en Dios. Bueno, y eso no es tan fácil. Hay que tener un nivel de convicción. Hay que tener un nivel de claridad de lo que usted espera en el Señor. Que las promesas de Dios son reales. Hay que tener un nivel de intimidad con el Señor para saber que lo que Dios dice en su palabra, que eso es real. Por eso nosotros podemos ser creyentes y tener fe en Jesucristo. Ahora, la esperanza que tenemos, de la cual se sustenta esa fe, es la promesa del Señor. Es lo que Cristo ha prometido para nosotros. Es que el Señor nos dice, no se turbe en su corazón porque ustedes tienen un lugar especial. Ejercítense aquí en la tierra, aprendan en el camino, entrénense en este campo de entrenamiento, pero sepan que su lugar no está aquí en la tierra. Su lugar está en el cielo. Y Cristo no se queda solamente en decirnos que hay un lugar en el cielo. Cristo nos describe a nosotros ese lugar que Él tiene reservado para cada uno de sus hijos. Nos describe el cielo, nos deja saber a nosotros, a ese lugar donde Él dice que nos va a llevar, que va a ser nuestro hogar celestial, nuestra casa, nos lo describe. Fíjese cómo dice en el versículo 2. En el hogar de mi Padre, aquí de Juan 14, en el hogar de mi Padre hay muchas moradas y hay suficiente. Y si no fuera así, yo no se lo hubiera dicho. En la casa de mi Padre hay mucho lugar para todos. Jesucristo dice, miren, ustedes cuando han venido ahora a ser hijos de Dios, porque han creído en Jesucristo, ustedes tienen un lugar asegurado en la mansión celestial. Ustedes tienen un lugar seguro, el cual yo he preparado, dice Jesucristo, para ustedes, en la mansión celestial, allá en el cielo. Hay un lugar en el cielo reservado para todo hijo de Dios. Y eso, para el que ha creído en Dios, para el que ejercita una vida espiritual, es la mayor esperanza que puede tener un individuo, una persona, un cristiano. Saber que cuando acabe este tiempo de padecimiento aquí en la tierra, yo voy entonces a morar, a vivir por toda la eternidad con mi Dios y mi Señor. Y con un lugar especial que no es que voy a ver si yo quepo, si yo puedo entrar. Es un lugar reservado para mí. Es un lugar que Jesucristo preparó para mí. Es un lugar donde yo voy a vivir por toda la eternidad. Describe un lugar donde es una morada permanente, eterna, donde nosotros no va a ser algo que vamos a ir, vamos a dar un tiempo. No, es un lugar para siempre. Donde allí dice la Biblia que no habrá sufrimiento, no habrá dolor. Por eso nosotros tenemos que aprender, hermano, el valor de la adoración al Señor. A Dios le adoramos de diferentes formas. El valor de rendirle culto, de rendirle alabanza al Señor. Porque cuando un cristiano va al cielo, cuando estemos con Cristo en el cielo, va a ser adorando a nuestro Señor por toda la eternidad. Por eso hay que ensayarlo desde aquí, desde la tierra, desde aquí abajo. Y yo sé que este tipo de mensajes no son comunes. Yo sé que son cosas que quizás muchos de ustedes no tienen la costumbre de escucharlas. Pero ese es el mensaje central del Evangelio. Esa es la esperanza de vida de un creyente. Esa es la esperanza de vida para todo el que ha creído en Jesucristo. Y eso debemos predicarlo, eso debemos vivirlo, eso debemos esperarlo. En eso debemos confiar. Para que cuando estemos caminando en esta tierra, haciendo cosas, tengamos la conciencia de que todo esto es pasajero, temporal, y todo esto es vano. Todo esto se queda, todo esto se termina, todo esto se acaba. Ahora,
pongamos nuestra mente en lo que no se acaba, en lo que no se termina, en lo que es eterno, en lo que es de Dios. El cielo nos establece a nosotros una distinción. Dice el libro de Hebreos, en su capítulo 13 y versículo 14, que en este mundo, nuestro hogar, que este mundo no es nuestro hogar. Y me encanta ver cómo el autor de Hebreos lo presenta. Dice, este mundo no es su hogar. Este mundo no es tu hogar. Esperamos nosotros un hogar futuro que está en el cielo. Y eso, pidámosle a Dios que nos ayude a entenderlo, a digerirlo, a procesarlo. Este mundo no es nuestro hogar. Esto es un lugar temporal y pasajero donde vamos a tener dificultades, donde vamos a tener aflicciones, donde vamos a tener situaciones y cosas que nos van a ayudar a ejercitar nuestra fe en Jesucristo. Pero mientras más nos apegamos a Dios, mientras más buscamos a Dios, más fortalecemos nuestra vida espiritual, más fortalecemos nuestra relación con Dios y más ponemos nuestra mirada en el cielo, que va a ser nuestro lugar definitivo, que va a ser el lugar donde vamos a morar con Dios. También en 2 Corintios 5, en su versículo 1, nos habla de ese nuevo cuerpo que Dios nos dará, donde no habrá enfermedades, donde no habrá padecimiento, donde no habrá preocupación, donde no habrá turbación, como le dijo el Señor a los discípulos. Dice 2 Corintios 5, 1, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal, o sea, este cuerpo, que cuando ya terminemos nuestra vida en este cuerpo, en el cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, dice aquí el autor de 2 Corintios 5. Un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Cuando termine este tiempo, este proceso de nosotros en esta tierra, vamos a tener un cuerpo glorificado por el mismo Dios. Y es mi oración al Señor que nosotros podamos, todos los que estamos acá, todos los que están viendo esta reflexión y la estarán viendo, desarrollar esa mentalidad eterna, en lo eterno. Cada vez más poner esa mente en lo que es de Dios, en lo que Dios quiere que lo pongamos. Nosotros es natural, en la naturaleza humana es común, es natural que nosotros pongamos nuestro apego acá abajo, donde vivimos, porque es lo que vemos, es lo que podemos tocar y ver. Y por eso la vida espiritual por eso es espiritual, por eso no es material, es más que objetos, es más que materia. La vida espiritual es algo sublime, la vida espiritual es algo profundo, es algo que solamente podemos entenderlo con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo. Quiero que salgamos de aquí hoy con esta reflexión de que la esperanza que mantiene de pie a todo hijo de Dios, la esperanza que nos mantiene nosotros día a día viviendo esta vida en esta tierra, debe de ser el saber que en esta tierra estamos de forma temporal. Este cuerpo que usted habita, donde habita su espíritu, es un cascarón. Es una casa temporal y que nuestro verdadero hogar está en el cielo. Nuestra verdadera casa está en el cielo porque ya Cristo la preparó para nosotros y la preparó para siempre. Que Dios nos ayude a apegarnos cada vez más a esa esperanza que tenemos de la fe que profesamos. Que Dios nos ayude a saber que la fe que profesamos no es una fe simplemente para que Dios nos ayude aquí en la tierra, porque Él es bueno, Él es bondadoso y Él lo hace, sino que la fe que nosotros profesamos en Cristo Jesús es una fe que se sustenta en la esperanza de que un día todos los hijos de Dios iremos a estar con Cristo por la eternidad. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Padre, gracias por esta reflexión del capítulo 14 de Juan. Te suplico, mi Dios, que cada una de las personas, cada uno de los hermanos, cada uno de los amigos, cada persona que va a exponerse a esta reflexión, Señor, tú, Señor, ministre su vida, ministre su espíritu, para que nos ayude, Señor, a todos, independientemente del nivel de vida espiritual que podamos estar teniendo, que nos ayude cada vez más a desarrollar una mente en lo eterno. Que nos ayude, mi Dios, a mantener fijo en nuestra mente y corazón que la fe que profesamos se sustenta en la esperanza de que un día vamos a estar con tu Hijo Jesucristo viviendo por la eternidad. Y allí no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Guarda nuestros corazones, Señor. Guarda nuestros corazones, nuestras mentes y ayúdanos a mantenernos enfocados en ti. Ayúdanos a esperar, a anhelar, a vivir cada día esperando y deseando el día que nos veamos con tu Hijo Jesucristo cara a cara. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu guianza. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por reservarnos un lugar al lado tuyo en tu santo cielo. Gracias, Señor. Por Jesucristo oramos. Amén.